¿Qué pasaría si te dijera que un equipo ascendió de segunda, y 12 meses después era campeón de Alemania? No, no es una leyenda urbana. Pasó de verdad. Y ningún otro club ha vuelto a conseguirlo. Herzlich willkommen. Esto es Herz Bundes, y hoy nos alejamos de la actualidad para contar una de las historias más fascinantes y agridulces del fútbol alemán. El origen, una ciudad obrera y un ídolo eterno. Kaiserslautern es una ciudad pequeña en la región de Renania-Palatinado, sin los grandes recursos económicos de Múnich, Dortmund o Frankfurt. Pero lo que siempre tuvo fue fútbol, identidad y un nombre que todavía resuena en cada rincón del estadio: Fritz Walter. Walter no fue solo el mejor jugador de la historia del club. Fue su alma. Permaneció en el FSK durante 22 años, de 1937 a 1959, marcó 306 goles en 379 partidos y fue el capitán de la selección alemana que ganó el Mundial de Suiza en 1954, el famoso milagro de Berna. Ese bloque de jugadores que conquistó el mundo era, en esencia, el Kaiserslautern. Por eso al estadio del club se le llama el Fritz-Walter Stadion, y por eso Die Roten Teufel, los Diablos Rojos, llevan décadas siendo mucho más que un equipo de provincias. Hablar del Kaiserslautern sin hablar de Fritz Walter sería como hablar del Santos sin Pelé o del Ajax sin Cruyff. Con Walter como estandarte, el FSK dominó las Oberligas regionales en la posguerra, ganando los campeonatos del sudoeste en 1951 y 1953 y siendo finalista en varias ocasiones más. Aquellos eran los años dorados, los del bloque que la prensa apodó los 11 magníficos de Walter. La travesía, del descenso al milagro de 1998. Cuando en 1963 se creó la Bundesliga moderna, el Kaiserslautern fue uno de sus miembros fundadores y compitió en ella sin interrupciones durante más de 3 décadas. No siempre brilló, pero siempre resistió. Hasta que en 1996, por primera vez en su historia, descendió a la Bundesliga 2. Y lo hizo de la manera más paradójica posible, ganando la Copa de Alemania ese mismo año. Campeones de Copa y descendidos en la misma temporada. Eso solo le puede pasar al Kaiserslautern. Todo el mundo esperaba que el Kaiserslautern luchara por no volver a descender. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Bajo las órdenes de Otto Rehhagel, el club ascendió al primer intento en 1997 y en su primera temporada de regreso a la Bundesliga, la 1997/98, se proclamó campeón de liga. El mismo año del ascenso. Con una plantilla que incluía nombres como Michael Ballack, Andreas Brem y Pavel Kuka, el FSK superó al Bayern Múnich en la penúltima jornada al vencerle 4-0 al Wolfsburg para coronarse. Hasta hoy, es el único equipo en la historia de la Bundesliga en lograr algo así. Una hazaña que el Nottingham Forest consiguió en Inglaterra, pero que en Alemania sigue siendo territorio exclusivo del Kaiserslautern. Y la historia europea de aquel equipo también merece su propio párrafo. En la Copa de la UEFA de 1981-82, el FSK llegó a semifinales después de eliminar al Real Madrid en cuartos con un global de 6-3, incluyendo un 5-0 en casa. Y en la Champions League de 1998-99, como campeones de Alemania, superaron la fase de grupos y llegaron a cuartos de final, donde solo el Bayern Múnich pudo frenarlo. Un club de ciudad pequeña compitiendo de tú a tú con los grandes de Europa. Eso es el Kaiserslautern. La caída que todavía duele. Parecía que el Kaiserslautern había encontrado un lugar permanente entre la élite alemana. Pero el fútbol nunca hace promesas eternas, y lo que subió tan alto terminó cayendo muy lejos. Los problemas económicos, los cambios continuos en la directiva y una gestión deportiva irregular llevaron al FSK a un declive que nadie esperaba. En 2006 llegó el segundo descenso, y lo que vino después fue una espiral de idas y venidas entre categorías que terminó con algo impensable para un club de su historia: el descenso a la tercera división en 2018, por primera vez en su existencia. La recuperación fue lenta y dolorosa. Crisis financieras, entrenadores que duraban meses, una pandemia que complicó aún más las cosas. Pero el Kaiserslautern sobrevivió, volvió a la Bundesliga 2 de enero de 2022 y en 2024 llegó a la final de la Copa de Alemania, donde se midió precisamente al Bayer Leverkusen, el campeón invicto de aquella temporada histórica. Perdieron, pero llegar hasta ahí ya era un mensaje claro: los Diablos Rojos siguen ahí. Reflexión. Y es que la historia del Kaiserslautern es, en el fondo, la historia de un club que nunca debería haber llegado tan alto y que sin embargo lo hizo, y que nunca debería haber caído tan bajo y que sin embargo también lo hizo. Esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante y tan difícil de explicar al mismo tiempo. Porque no estamos hablando de un club que construyó su grandeza con dinero externo o con una estructura corporativa diseñada para ganar. Estamos hablando de una ciudad pequeña,
Una afición obrera y un estadio en lo alto de una colina que en algún momento fue capaz de plantar cara al Real Madrid, al Bayern y a los mejores de Europa. Y eso, aunque hoy parezca lejano, no desaparece de la historia por mucho que el presente sea complicado. El sexto lugar en la temporada 2025-26 y el subcampeonato de Copa obtenido en 2024 dejan claro que Die Roten Teufel ya no están en modo de supervivencia, sino en una etapa de reconstrucción sólida y competitiva hacia el sueño de volver a la máxima categoría. ¿Por qué seguir al Kaiserslautern hoy? Y aquí llegamos a la pregunta que conecta con nuestra serie, porque el FCK no está en la Bundesliga ahora mismo, sino en la segunda división. Pero hay razones muy válidas para tenerlos en el radar. La primera es su historia, que es de las más ricas y auténticas del fútbol alemán. No es un club construido con dinero externo ni con estrategias corporativas. Es un club de ciudad obrera que ganó 4 campeonatos nacionales, que llegó a cuartos de Champions y que tiene un estadio bautizado con el nombre de su mayor ídolo. Eso no se compra. La segunda es que el Kaiserslautern tiene una afición extraordinariamente fiel que ha acompañado al club incluso en los peores momentos. El Fritz-Walter Stadion, construido sobre el monte Betzenberg y conocido popularmente como el Betze, es uno de los recintos más atmosféricos de Alemania cuando está lleno, y sus aficionados no han dejado de llenar las gradas independientemente de la categoría. Y la tercera es la posibilidad del regreso. Si el FCK logra el ascenso a la Bundesliga, este canal ya tiene su video dedicado y tú ya sabrás exactamente quiénes son, de dónde vienen y por qué merecen que les prestes atención. Hay clubes que ascienden para completar la tabla. Y hay otros que ascienden para volver al lugar donde la historia dice que pertenecen. El Kaiserslautern pertenece a ese segundo grupo. La grandeza no siempre se mide en títulos recientes ni en presupuestos. A veces se mide en historia, en identidad y en la capacidad de un club para levantarse una y otra vez sin perder su esencia. ¿Crees que el FCK tiene madera para volver a la Bundesliga y dejar huella, o piensas que su momento ya pasó? Te leo en los comentarios. Esto fue Herz Bundes. Bis Ball.